Muy buenas noches al pueblo de Dios en esta hora. Agradecemos al Espíritu Santo porque nos permite en este tiempo poder nuevamente llevar a cabo esta preciosa transmisión, como lo es el tiempo de devocional que el Señor nos permite día a día ir ministrando a través de esta red social como lo es el Facebook. Agradezco a Dios porque siempre nos está dando un mensaje, una palabra, y todo esto creo que sirve en gran manera para nuestras propias vidas, para edificarnos, para poder en esa misma instancia también nosotros empaparnos de Dios y orar e interceder por las necesidades también del pueblo, de nuestros queridos amigos que nos están de una o de otra manera nos están, diríamos que alentando, cada vez que usted se conecta. Nos alienta a poder seguir adelante, nos alienta a poder manifestar también el deseo que tenemos en nuestro corazón para ustedes. Espero en Dios que en esta noche no sea la excepción, que sea, creo yo, el Espíritu Santo el que pueda seguirnos hablando a través de su palabra. Bien, hoy vamos a tener la preciosa meditación de la palabra, el cual se llevará a cabo en el libro de Nehemías, capítulo número 4. Hoy lo vamos a hacer, vamos a leer con un pequeño contexto del día de ayer, desde el verso 15 al verso 17. Vamos a tener allí la meditación de la palabra del capítulo número 4, verso 15 al versículo número 17. Esperamos en el Espíritu Santo que sea nuestro Dios pues ministrándonos a través de esa porción preciosísima de la palabra. Yo creo que siempre el Señor ha sido, digo yo, idóneo, con respecto a todo lo que Él nos ha permitido, en este caso pues transmitir, nos ha permitido enseñar, y creo yo que hoy no será la excepción. Mis amados hermanos, espero pues que en esta noche usted y nosotros tengamos un encuentro muy especial a través de esta enseñanza, y que sea el Espíritu Santo, como se lo declaro, el que pueda ahondar en lo más profundo de nuestro ser y seguir ministrando nuestras vidas. Vamos, por favor, si es necesario, también a recordar, mañana vamos a ir a la iglesia ya en la Flor de Bastión. Así que desde ya invito a todo ese precioso pueblo a que pueda estar presente en la iglesia estos dos últimos miércoles que hemos tenido, gracias a Dios, una muy buena, diríamos, apertura. No solamente han ido los hermanos, los varones, los adultos, también han ido también, mis hermanas, han ido niños, y agradezco a Dios por esa simpatía que tienen, no solamente por ese lugar, hablando de la iglesia, sino por querer también, con su presencia, con sus oraciones, con su involucramiento, nos hacen sentir como en casa. Créame que tengo una muy alta estimación por todo ese pueblo allá en la Flor de Bastión. Espero en Dios. Yo creo que para el 24 de mayo, que la alcaldía creo que ha estimado una segunda evaluación de cómo andamos en el asunto de la pandemia y todo esto, si se llega a cambiar el semáforo, que es lo que han marcado, pues para poder hacer las evaluaciones a color amarillo, entonces vamos a tener, a partir de esa misma fecha, vamos a tener cambios y vamos a implementar ya cultos, obviamente en horarios no a los habituales, los horarios van a tener que cambiar, porque sé que aún cambiando de color ese semáforo para lo que es la vida cotidiana, máximo creo que va a ser, si no me falla la memoria, hasta las 5 de la tarde. Entonces allí habría que hacer ajustes, habría que hacer otra vez una evaluación de nuestros horarios para poderlos presentar a la congregación, tanto en Mucholote como en la Flor de Bastión. Así que esperamos en el Señor que todo esto nos ayude y poder seguir brindando, este precioso tiempo de enseñanza, de cultos. Obviamente, hasta que no salgamos de manera total de estas actividades, se mantendrán las transmisiones en vivo, y lo iremos, obviamente, digo yo, reformando o moviendo en sus horarios dependiendo de cómo se presente de aquí en adelante esa situación. Pero bueno, no olvide, mi amado hermano, que esta transmisión en vivo tiene como fundamento esencial dos parámetros. El primero, predicar la palabra, enseñarla, y segundo, la oración. Ayúdenos, por favor,
a través del Facebook, enviando su petición de oración para que podamos también considerarla, sea usted específico, sea usted muy, en este caso, muy preciso en su petición, para poder de manera también nosotros, pero muy objetiva, poder hacer saber esa necesidad delante del pueblo y delante del Señor. Él ya la conoce, de hecho, pero siempre mientras tengamos a nuestro entorno pues una comunidad cristiana que nos ayude a orar, necesitamos ser muy específicos, muy orientados a esa necesidad que usted está queriendo, pues obviamente hacerla saber a todo el pueblo para que ore. Recuerde, mi amado hermano, no se olvide contribuir también con este ministerio, no se olvide contribuir dándonos siempre la apertura de la obediencia, la verdad, de la palabra, siendo fiel con su diezmo, siendo fiel con su ofrenda. ¿Sí? Para ello, como lo he venido anunciando, ¿sí? La iglesia pone a su disposición la cuenta del Banco de Guayaquil. Esto es, ¿sí? Hay la cuenta de ahorros, ¿sí? Con el número 37 419 503. Recuérdelo, 37 419 503. Allí la cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil a nombre de Iglesia Casa de Oración. Así que allí usted puede hacer su depósito o su transferencia también, ¿no? Para los que lo puedan en este caso realizar. Recuerde también que cada día se está abriendo la iglesia, con excepción del día sábado. De ahí de lunes a domingo está prácticamente a su entera disposición en el horario de 9:30 de la mañana hasta las 11:30 del día también. Hoy me alegré muchísimo, vi muchos hermanos que no los había visto desde hace algún buen tiempo, es decir, casi 2 meses con lo que vamos de esta pandemia. Y me alegró muchísimo ver a los hermanos que fueron a la iglesia. Veo también que se va incrementando en este caso el número de los asistentes, y nos va a obligar obviamente a tener que tomar pues obviamente la medida de posiblemente ya pasarnos a la iglesia y abrirla, pero eso lo haremos obviamente en su debido momento. Pero me alegro muchísimo en el corazón por ver que los hermanos están siendo muy, en este caso, muy constantes, ¿sí? En su búsqueda, en su comunión con Cristo. Así que animo a los hermanos. Este domingo vamos a tener, ¿sí? En mucho lote vamos a tener la apertura, ¿sí? No solamente para recibirlo a usted, mi amado hermano, sino también a las criaturas, ¿sí? A los niños. Así que bien por ellos. Sé que por allí ya me hacen saber las mamitas que los niños están, como dicen ellos, brincando en un pie, queriendo ya obviamente ir a la iglesia, porque ellos son los que, digo yo, más han asimilado las enseñanzas, ¿sí? Con respecto a los maestros que se han preocupado de poderles brindar esta preciosa, pues, diríamos, directriz bíblica, ¿no? Así que este domingo espero a los niños, sí, a las niñas, que usted como padre y madre tenga bien llevar. Llévele sus mascarillas, llévele obviamente su alcoholcito, si lo quiere llevar no hay ningún problema. Nosotros creo que también en la iglesia tenemos por donación, nos han dado unas mascarillas allí de tela lavables, así que si hay niños que no la tienen, en la iglesia se las podríamos obsequiar, porque así también fue obsequiado para nosotros. Así que no tenemos ningún problema en poderles brindar este servicio. Por otro lado, mi amado hermano, recuerde también contribuir con los víveres. Me da también un buen sabor, digo yo, en mi alma, un buen sabor de boca, poder saber de que ya sobrepasamos las 100 fundas de comidita, ¿sí? En todo lo que se ha podido otorgar durante prácticamente estos 2 meses, ¿sí? Qué bueno, agradezco a Dios, ¿sí? Ya tenemos cerca de 102, 103 funditas en total, ¿no? Que se ha podido, en este caso, elaborar y entregar, ¿sí? Mañana estaremos en la Flor de Bastión, recuérdelo. Y agradezco a Dios, porque tanto de mucho lote y de la Flor de Bastión, amado, ellos han podido hacer un esfuerzo y han podido contribuir con todo esto. Y agradezco a Dios porque todo esto se entrega de mayor manera al mismo pueblo de Dios, ¿sí? Obviamente a los hogares que están siempre, digo yo, buscándolo también, pues, que sí, por obvias razones están un poco limitados, está llegando la contribución a esos hogares, y yo agradezco a Dios, y que sea Dios multiplicándole a usted ese gran corazón, y que el Señor sepa recompensar su esfuerzo también. Sé que muchos lo hacen con esfuerzo, pero no hay, dice la Escritura, ni un vasito de agua que no quede sin recompensa. Así que, mis amados hermanos, adelante en esa parte, pues, no, de seguir contribuyendo
para la obra del Señor. Recuerde ofrendar, recuerde diezmar, ¿sí? Para los pueblos del Señor que sabe la labor que estamos desarrollando, pues que lo que ellos están más que apercibidos de que se necesita. Yo repetiré el testimonio de ayer, agradezco a Dios porque esas planillas que estaban con un precio exorbitante de casi $420 se han tenido ahora por la ayuda del Señor. Luego del trámite que se hizo en la CENEL, se pudo, mis amados hermanos, reducir enormemente a un valor de 170 en promedio, ¿no?, de dólares por el consumo de la energía eléctrica. Y agradezco a Dios porque eso es más o menos lo que se estima de uso, pues, ¿no?, de lo que se tiene en la iglesia, pero que estaba sumamente elevado. Pero agradecemos a Dios todas las cosas, como dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien para quienes obviamente esperamos en sus preciosos propósitos. Mis amados hermanos, recuerde, tenemos el teléfono también, el número de teléfono, el 099 2229 162. Sí, 099 2229 162 es el número de mi esposa Fanny Chonillo. Sí, allí usted puede por WhatsApp también hacer saber su petición de oración. Amén. Y si quiere consejería, ya mi número personal, obviamente, que es el 09 99 42 6875. Ahí usted me puede hacer saber cualquier necesidad, cualquier pregunta o cualquier información que usted quisiera saber de nosotros o de este ministerio. También allí le hacemos saber, sí, mi número, que sin ningún problema lo puede usted compartir, que está a su entera disposición. Recuerde que la iglesia la iglesia matriz se encuentra en la Ciudadela Mucho Lote 1, etapa 7, Manzana 2334, Solar 13, en toda la esquina, frente al centro de acopio de Puerto Limpio. Y allá en la Flor de Bastión nos encontramos en el bloque 3 de la Flor de Bastión, ¿sí? Allí estamos en la manzana, ¿sí?, 1339, Solar 20, que es el solar esquinero. ¿Ven? Así que están ahí fusionados dos solares, el 20 y el 1. Así que, mis amados hermanos, le esperamos, ¿sí?, mañana a todo ese precioso pueblo de la Flor de Bastión, 9:30 de la mañana. Amén. 9:30 de la mañana. Espero contar con su presencia ya. Espero en Dios poder seguir con el Señor, pues, no fortaleciendo o siendo más, en este caso para ellos, un estímulo espiritual para fortalecer sus vidas, y que Dios nos use y que Dios lo use a usted también en ese tiempo. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la meditación de la palabra. Le invito, mi amado hermano, sí, le invito a abrir su Biblia, como le anunciaba, en el libro de Nehemías, capítulo número 4. Sí, libro de Nehemías, capítulo número 4. Vamos a leer versículo número 15, sí, verso número 15 al verso 17. Sí, versículo número 15 al verso 17. Y leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban, sí, los jefes de toda la casa de Judá. Verso número 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían, dice allí, la espada. Amén. Podríamos leer ese último versículo nuevamente, el verso 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Amén. Sí, hasta allí la lectura de la palabra. Mi amado hermano, inclinemos nuestro rostro y pongamos esta breve meditación de la palabra en las manos, sí, de nuestro Dios. Oremos, mi amado pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta noche por permitirnos, Señor, nuevamente en familia podernos congregar. Señor, sabemos que este tiempo es un tiempo por el cual, Señor, usted ministra nuestras vidas.
Y queremos pedirte, Señor amado, que tú, Padre, toques nuestro corazón. Que esta palabra sea una palabra, mi Dios, de esperanza. Que sea una palabra, oh Dios, de bendición para todos. Especialmente, Señor, para aquellos que tienen necesidades, que tienen situaciones, mi Dios, que pudieran estar de alguna forma acongojando, pudieran estar turbando, Señor, la mente, el corazón, el alma, el espíritu de muchos. Espíritu Santo, tome usted esta palabra, Padre, y direcciónela a todo hombre, a toda mujer, sin importar, oh Dios, Padre, la edad, sin importar, Padre, el estatus social. Tu palabra, Señor, edifica y lo hace de una manera, Padre, gloriosa. En esta noche nos ponemos en tus manos, mi Dios. Nos ponemos, Señor amado, mi Dios, Padre, en las manos del Espíritu Santo, para que sea Él, solamente Él, el que pueda recibir la gloria de parte tuya y coronarla, oh Dios, a Jesús. Y a su vez, Padre, Él compartiendo la gloria con su Padre. Padre, en el cielo exista gozo y alegría al saber que hay un pueblo aquí en la tierra que le adora en espíritu y en verdad. Sí, mi Dios, porque a usted le place que esta palabra, Señor, llegue a tiempo y ministre, Señor, cada parte de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos obviamente a recordar la cita leída. Este está en Nehemías, recuérdelo, capítulo número 4, verso 15. Hemos dado lectura al versículo 17. Debemos de entender, mi amado, para poder adentrarnos en esta noche, en esta porción de la Escritura, el contexto, ¿sí? El contexto del versículo 15, porque eso sí se meditaba el día de ayer en él. Recuerde que Jerusalén, para aquellos que de pronto recién por primera vez se allegan a esta transmisión, Jerusalén en aquel entonces, ¿sí? Estamos hablando posiblemente ya por el año 700 antes de Cristo. Jerusalén estaba totalmente olvidada. El pueblo que había sido llevado cautivo 70 años antes, ¿sí? A través de Nabucodonosor, trasladó prácticamente a todos los moradores, dejando un pequeño remanente en Jerusalén. Pero ese remanente poco a poco se fue consumiendo por las necesidades, por la angustia. La ciudad estaba totalmente destruida, las murallas habían sido derribadas, sus puertas puestas a fuego, el templo también había sido prácticamente deshecho. Ya los que habían quedado fue el pueblo más sencillo, el pueblo más pobre, el pueblo que por allí diríamos no tenía mayor cosa que perder, fueron los que los babilonios dejaron. Mi amado hermano, todo esto provocó con esos 70 años que un hambre, una miseria terrible, ¿sí? Cayera sobre cada israelita. Cuando los 70 años se cumplieron y a Daniel le fue mostrado de que habría esperanza para el pueblo, ya que la palabra de Dios se cumpliría, entonces ya en los tiempos propiamente, sí, de Nehemías, a través del rey Artajerjes, rey de Persia, él, mi amado hermano, sí, movido a misericordia por una oración que hace Nehemías al enterarse de la necesidad del pueblo, le ordena que vaya a su nación y que restaure lo que él obviamente deseaba. Él recibió cartas de parte del rey hablando de Nehemías. Él recibió no solamente ellos, sino también la madera e inclusive un pequeño séquito de guardia para que le pudieran franquear el paso desde Susa, la capital del imperio persa, hasta la ciudad de Jerusalén. Una vez allí, ellos establecen primeramente una revisión de todo el perímetro y constata Nehemías la calamidad en la que se encuentra no solamente el pueblo, sino también toda la ciudad. De allí en adelante ellos proponen en su corazón comenzar a construir cada uno enfrente prácticamente de su propio perímetro, en el lugar donde ellos vivían. Es decir, que como que cogieron, ¿sí? Frente a cada muro, los que vivían cerca de él cogieron la tarea, cogieron el trabajo y comenzaron a levantar las murallas, comenzaron a reparar los pórticos. Esto provocaría
los enemigos circundantes a la nación de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, se volvieran a levantar contra ellos porque no querían la prosperidad de esta ciudad. Al contrario, querían que se mantenga destruida y el pueblo en miseria. Uno de ellos fue, como ya se lo ha podido mencionar en enseñanzas pasadas, fue Sanbalat. Otro sí, el cual era gobernador de Samaria. El otro era Tobías, el amonita. Era también un gobernador, y luego se le unirá un hombre árabe que también tenía influencia política llamado Gesén. A esto se añade que el ejército o los pobladores del oriente se añadieran, y los árabes. Sí, prácticamente estos confabularon para parar la obra y para poder, sí, de manera sorpresiva, sí, levantar un ataque nocturno, al parecer, sí, para matar a todos los que estaban levantando murallas, y de esa forma, sí, paralizar toda la obra. Gracias a Dios el Señor pudo apercibir al pueblo, y porque eran los, diríamos, los ciudadanos que se trasladaban de un lugar a otro, los que llevaban la información a Nehemías diciéndole: prepárense porque los extranjeros, sí, en este caso Sanbalat, Tobías, Gesén, están preparando, sí, ingresar a la ciudad y destruirla, sí, y parar la obra. Y ellos se apercibieron. Ahora, cuando estos se enteraron, hablando de los enemigos, que el pueblo en Jerusalén estaba de alguna forma ya previamente anticipado, se detuvieron para no arremeter contra los, en este caso, los hombres de Jerusalén. De allí que el verso 15 nos dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, es decir, que entendieron que se estaba fraguando contra ellos, ya que Dios, dice allí en la escritura, había desbaratado el consejo de ellos. Dice aquí: ahora que pasó, nos volvimos otra vez todos al muro, pero cada uno otra vez a su propia tarea. Mas sin embargo, porque hoy vamos a ver en esta preciosa noche el verso 16 y 17, vamos allí a profundizar, ¿sí? Es necesario poder establecer, ¿sí?, un parámetro de un tema, para poder saber, mi amado hermano, bajo qué, en este caso, lineamiento vamos a dar esta enseñanza. Mi amado, y aquí es donde yo quisiera, de pronto, pidiendo la asistencia del Señor, sobre todo, mi amado, que sea Él el que nos guíe para poder tomar de esta porción bíblica lo que es más conveniente para nosotros, en el sentido de lo que nos va a edificar, ¿sí? Y he podido titularlo con las dos manos, ¿sí? Con las dos manos. Y esto va a desarrollarse posiblemente, ¿no?, con los versículos que se irán añadiendo y los pasajes de referencia que nos van a servir en esta noche. Pero recuerde el tema, ¿sí?, porque con ello vamos, ¿sí?, a ahondar en esta meditación, con las dos manos. Ahora, dice el versículo 16, y venga conmigo a la escritura: desde aquel día, ¿qué día? Desde el día en que ellos se apercibieron, ojo, desde ese día en que ellos supieron de que habían enemigos, desde ese día en que ellos supieron que no todo era color de rosas, desde ese día, desde ese momento, mi amado, ellos sí comenzaron a tomar medidas. Y eso, mi amado hermano, yo sí deseo que usted pueda contemplarlo en esta noche. A veces el pueblo del Señor, ¿cómo te podría decir? El pueblo de Dios, en su, diríamos, exceso de, no digo de fe, sino en su exceso de confianza, ¿sí?, despreocupa cosas que en Dios no se pueden, ¿sí?, bajar los brazos. Que no se pueden, mi amado hermano, por mucha fe que tengamos, no se puede dejar, ¿sí?, suelto cierto tipo de aspectos. Yo he escuchado, mi amado, yo creo que lo he mencionado en muchas oportunidades, yo ya tengo más de 25 años siendo cristiano, y no ha sido un camino fácil, no ha sido un camino color de rosas, que han habido y han existido tiempos o dispensaciones muy favorables en nuestras vidas, claro que sí, pero también, mi amado, he aprendido mucho, ¿sí?, y Dios me ha hecho ver muchas cosas, y sí he visto, sí he considerado a muchos, mi amado, que dejan en Dios muchos cabos sueltos, en el sentido de que dicen que confían tanto en Dios que
no ponen atención a las cosas que Dios también confía en que nosotros estemos pendientes. Mire cómo le quiero dar más o menos la esfera a donde quiero introducirme. Hay quienes confían, y digo esto entre paréntesis, hay quienes confían tanto en Dios, mi amado, que dejan suelto cosas en las que Dios confía en que nosotros estemos pendientes. Es decir, es como un tirar la pelota, ¿no? Señor, esto creo que es tuyo, así que hazte cargo. Y Jesús o del Señor lo recibe y dice, no, esto es tuyo, y nos devuelve la pelota. El problema es que cuando Él nos devuelve la pelota, nosotros ya dimos la espalda y estamos caminando con una tranquilidad o con una pasividad a su pretexto de que eso ya está en las manos de Dios. Y al decir que ya está en las manos de Dios, automáticamente, posiblemente estemos orientados solo a una cosa y descuidamos la otra. Por eso es que en esta noche, este título tiene que ir o tiene que calar precisamente en esto, con las dos manos. Yo no puedo, mi amado hermano, bajo ningún tipo de pretexto, dejar de hacer lo que es mi responsabilidad en Dios. Si bien es cierto, mi autoconfianza en Dios puede superar la expectativa de muchos, no por ello, mi amado hermano, debo de confiar en que todo lo que yo ya dejé en oración, Él debe de extender sobre mí una total y absoluta ayuda, hasta el punto en que yo me duerme en los laureles, como se suele decir en dicho, y mi amado, y no ponga las medidas pertinentes que me compete también en Dios hacer. Recuerde, con las dos manos. Ya vamos a ahondar en este tema. Ahora bien, estamos preparando a través del versículo número 16, obviamente, para ir escalando poco a poco en esta pendiente que Dios desea que tú y yo estemos apercibidos. Ahora, dice el versículo número 16, desde aquel día, la mitad dice aquí, de mis siervos trabajaba en la obra. La mitad. Obviamente, y la otra mitad, versículo 16, tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos, obviamente, el personal que lo guiaba para poder prever cualquier tipo de levantamiento de enemigos. Dice aquí, y detrás de ellos estaban los jefes de toda, dice allí, de toda, detrás de ellos estaban todos los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 16, de toda la casa de Judá. Amados hermanos, aquí queremos ya comenzar a hilar fino, como suelo decir yo. Nehemías, mi amado, había sido advertido de que los enemigos habrían de venir repentinamente contra ellos. Ya usted y yo hemos leído que Nehemías oró a Dios y tomó medidas al respecto. Pero luego de que él se enteró de que los enemigos ya habían desistido, es decir, ya no habrían de ser entre comillas digo esto, un riesgo para ellos, Nehemías no se confió en que, como ya había pasado ese riesgo, él posiblemente dijo, ya pasó el riesgo, entonces todos a trabajar y olvidémonos de que tenemos enemigos. No. Mira, si esto lo quiero llevar al plano de salud, por lo que estamos viviendo, es como decir, no, ya la curva va en descenso del coronavirus, ya van muriendo menos, hay menos contagio, entonces como ya hay menos de todo esto, entonces ahora sí salgo sin mascarilla, salgo sin guantes, ya no me lavo las manos, ya no tomo las medidas propias sanitarias que me dicen que debo de tomar. Mi amado, si yo hago eso, mi amado, yo mismo puedo correr el riesgo de que esto vuelva a cobrar cuerpo, vuelva a cobrar vida, como se suele decir. Ahora, eso en el ámbito sanitario por este asunto del coronavirus. Pero si vamos ya al aspecto espiritual, aquí viene también, diríamos así, la disyuntiva.
de que muchas cosas que posiblemente yo en Dios sé que ya están bajo el control divino, me descuide y posiblemente mañana más tarde vuelva a reaparecer. Porque estoy aparentemente, ojo, concentrado con mis manos en una actividad, pero he descuidado o he dejado sin atención a otra situación que también necesita la labor de mis manos. Y mira que utilizo este ademán porque hoy vamos a focalizarnos justamente en ese tema, con las dos manos. Esto tiene, mi amado, una tendencia mucho más allá de lo que tú posiblemente puedas llegar a percibir. Mi amado, la Escritura me dice, porque aquí vamos a entrar poquito a poquito, si la Escritura me dice en el versículo número 17, los que edificaban el muro, recordando que estamos hablando de una edificación también espiritual, los que acarreaban, es decir, los que llevaban de aquí para allá el material, los que cargaban con una mano, ojo, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Entiende esto? Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Esta expresión bíblica, amado, puede dar o puede definir muchas cosas, puede dar claridad a muchas cosas del por qué a veces se fracasa en la vida espiritual, en la vida cristiana, o por qué muchas veces se pueden venir abajo grandes ministerios. Porque a veces por nuestra mala forma de apercibir la vida espiritual, y aquí es donde voy al ejemplo que di en el inicio, donde yo de manera despreocupada le digo a Dios que se haga cargo de algún tipo de situación, y Dios al recibirla podría decir él, está bien que lo hayas depositado en mis manos, pero esto te compete a ti y me la puede devolver. Ejemplos. Señor, pongo en mis manos mi sanidad. Posiblemente esté enfermo y digo, Señor, pongo en tus manos la sanidad de mi vida. Y el Señor en ese sentido me dirá, perfecto, yo soy el que sano tus dolencias. Y el Señor hará lo suyo. Y me dirá, sé sano. Y si de pronto tenía una enfermedad hasta terminal, siendo un poquito ya catastrófico con el ejemplo, el Señor me da la sanidad y me sana. Pero luego Dios me dirá, pero tú tienes que cuidar tu salud. Y me da una responsabilidad. Es decir, esto es un dar y dar, con una mano y con la otra. Las dos. Con las dos. Mi amado, una en la que yo trabajo en lo espiritual y otra en la que yo cuido, en el caso del ejemplo que le di, de mi salud. Con una dependo de Dios y con otra, mi amado hermano, hago mi esfuerzo de no soltar en este caso mi herramienta de pelea, mi herramienta de guerra. Imagínate, mi amado hermano, imaginémonos en el ámbito ya no de la salud, sino en el ámbito propiamente del estudio, por ejemplo. Siempre una mamita, que son las más orientadas a dar, diríamos, seguimiento a sus hijos en el ámbito académico, una mamita, amado hermano, cuando sobre todo le toca ir a ver libretas, ir a ver las notas, yo te aseguro que se sentará con su hijo y libreta en mano y le dirá, a ver, vamos revisando cómo estamos. Y le dirá, un ejemplo, ¿no? Gramática, se me ocurre, 8.5. Digo, bueno, está bien, le dirá. Matemáticas, se me ocurre, 7.3. Oye, aquí está flojo, ¿verdad? Le va a reclamar. Y oh sorpresa, pasemos a otra. Inglés, 5. Y ojo, todas las otras materias están de 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Yo le pregunto, si el muchacho le dice, el hijo le dice, pero mamá, pero saqué buenas notas en las otras. Mira el promedio. El promedio dice, vamos a suponer que el promedio diga que tiene 8.5, el promedio total. Yo te pregunto, ¿la mamita queda conforme?
diciéndole, ah, sí, el promedio es 8, sigue así, mi amor, que vas muy bien. No. Esa madre, mi amado, va a maximizar, ojo, va a maximizar, va a ser más grande su enfoque en la materia que está obviamente en decadencia, en ese 5 que está en inglés. Y le dirá a su hijo, porque aquí quiero hacer el énfasis con las dos manos, y le dirá, no te despreocupes ni de las que has sacado 8, 9, hasta 7 puntos, no, y tienes que luchar para que en el próximo evaluación ese 5 por lo menos sea un 9 o un 10. Es decir, con una mano mantén las notas, las buenas notas que has sacado, pero con la otra mano te tienes que comenzar a esforzar más y más para poder subir esas notas individuales que están bajas, comparadas con las otras. Mi amado, es lo mismo que puede pasar también en el ámbito del hogar. Un marido no se puede, a su pretexto de que trabaja, decirle a su mujer, mira, no voy a estar en la casa, o por lo menos voy a trabajar de lunes a domingo y voy a salir desde las 6 de la mañana y regresaré hasta las 10 de la noche. Claro, él se sustenta en que va a traer dinero para suplir las necesidades del hogar. Pero va a llegar un momento en que la esposa le va a reclamar, los hijos le van a reclamar, papá, tú solo pasas trabajando. Y el papá le dirá, pero si es para ustedes, es para traer dinero, es para esto, pero amado hermano, la falta de una persona en el hogar, de esa figura paterna, mi amado, hará mella, hará trastorno al final, porque al no tener ellos el referente de guía, de crianza paternal en casa, va a haber un desbalance. Y aquí vamos con las dos manos. Con una mano tiene que ser el proveedor de su casa y con otra mano tiene que ser el padre, el esposo que vela y guarda también de su rol. Con las dos manos. Figura espiritual. Dios nos ha mandado, y ven conmigo por favor, porque siempre serán bueno ver los referentes bíblicos, las referencias bíblicas. ¿Qué nos dice el Señor? Ven conmigo al Nuevo Testamento, por favor. Sí, ven conmigo al Nuevo Testamento y veamos uno de los versículos más pequeños de la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Lo tienes? Primera carta de Tesalonicenses, capítulo, a ver, déjame ver. Sí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Mira lo que dice el Señor allí. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso número 17. ¿Lo tienes? Dice allí el Señor, una expresión muy corta, pero muy precisa también. Dice allí, orad sin cesar. Orad sin cesar. Es decir, oren de manera permanente o constante. Si nuestra vida espiritual solo fuese orar, mi amado, diría cualquiera, la oración es primordial, es fundamental, y yo digo amén. Pero la oración no es el todo de la vida cristiana. Es una parte medular, pero no es el todo. Mi amado hermano, hay muchas cosas que un creyente debe de estar pendiente para su crecimiento espiritual. La palabra también es algo fundamental, es medular. El conocimiento de Dios es medular. Y yo, a su pretexto de que la Biblia me dice que debo de orar, porque hay quienes maximizan solo la oración y minimizan la palabra, y viceversa. Hay quienes maximizan solo el estudio de la palabra, pero flaquean en la oración. Mi amado, esta lucha tiene que ser con las dos manos, por así decirlo. Con una oro y con otra el conocimiento de Dios. O viceversa, con una estoy inmiscuido en el crecimiento de la palabra y con otra debo de estar fomentando mi vida de comunión con Dios en la oración. Son máximas las que te estoy obviamente
dando a conocer. Dios está tan preocupado, mi amado hermano, de que el creyente esté pendiente no solamente por su crecer espiritual, sino, si ya me voy, vuelvo y repito, maximizando los ejemplos, también el Señor quiere que yo esté prosperado en todas las cosas. Hay gente vuelta que se dedica solo a lo espiritual, incluido oración, palabra de Dios, fiel en los cultos, siempre sirviendo en la obra, predicando la palabra, evangelizando, entregando un tratado. No se pierde los ayunos, no se pierde una vigilia. Es decir, usted siempre lo ve en el ámbito espiritual. Pero en el ámbito laboral, mira que voy a contrastar. En el ámbito social, tiene falencias terribles. En el ámbito conyugal es el peor esposo que hay. En el ámbito, como le digo, laboral, es el peor empleado. En el ámbito académico es el más vago. Pero en el ámbito espiritual es lo más excelente. Dirán algunos, ay hermano, pero eso es lo que tiene valor. No, mi amado hermano. Ambas cosas tienen valor. Porque lo uno tiene que reflejarse en lo otro. Un excelente hijo de Dios debe de ser un excelente empleado. Un excelente hijo de Dios tiene que ser un excelente esposo. Un excelente hijo de Dios tiene que ser un excelente padre. Un excelente, amado hermano, hijo de Dios es un excelente ciudadano. Con las dos manos. Si a esto le doy el enfoque ya individual en el área espiritual, si Dios te ha puesto a servir en un área y lo estás haciendo bien, y posiblemente con el tiempo Dios te quiere inmiscuir en otra área del mismo aspecto espiritual, mi amado, tú no puedes, y yo les suelo aconsejar esto a los hermanos, y yo les he dicho desde el altar, usted no puede aflojar una tarea para coger otra. Claro, siempre y cuando Dios te esté llamando a hacer las dos cosas. Y a veces en Dios hay que hacer, no dos, hay que hacer un sinnúmero de cosas. Y todos en el ámbito espiritual. Pero yo no puedo tomar una y aflojar otra. Para decir, ay no, es que si agarro dos cosas voy a fallar. No. Cuando es Dios el que te las designa, hay que hacerse pulpo a veces. Imaginémoslo en casa. Y yo siempre exalto y maximizo la labor de la mujer en el hogar. Ella, por ejemplo, en casa, ella no dice, la esposa en casa no dice, bueno, como hoy voy a cocinar, entonces ya no voy a lavar. ¿Verdad que no dice eso? Bueno, como voy a dar de lactar, entonces ya no voy a cocinar. Bueno, como me toca hacer limpieza en casa, entonces ya no le voy a dar de lactar al bebé. Bueno, como tengo ahora que limpiar la casa, entonces ya no me voy a sentar con mis hijos a ayudarle a hacer las tareas. Pregunto, ¿ella dice eso? No. La mujer se organiza de tal manera que hace la comida, lava, plancha, limpia el hogar, da de lactar, mi amado hermano, y aparte se sienta con los muchachos hasta, si fuera posible, 12, 1 de la mañana, ayudando, porque ella es la que manda a los hijos a la cama, y es la madre la que se queda con un libro, con una revista, con tijeras y goma, a recortar figuritas para pegar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo hace con las dos manos. No me refiero obviamente a esto, sino que no afloja responsabilidades. No afloja responsabilidades. Las absorbe y con desafío las asume y las cumple. Eso también debe de pasar en el ámbito espiritual. Con las dos manos. Con una me preocupo por mi restauración en Dios y con otra para presentar defensa del Evangelio. Vamos, obviamente, a la palabra. Ven conmigo, por favor, a la Escritura. En un momento, en un tiempo, Jesús le decía a sus discípulos, en los tiempos iniciales, en lo que se refiere a
a la identificación de sus discípulos con el carácter de Cristo, con la mansedumbre del Señor. Les decía a ellos, sí, que deberían de deshacerse prácticamente de todo para identificarse con Él y con su reino. Tanto así que Jesús en muchas oportunidades, y no solo a los discípulos, a todos los que querían ser sus seguidores, le dijeron que tenían que rechazar prácticamente todo. Rechazar a su padre, rechazar a su madre, en el buen sentido de la palabra. Tenían que abandonar de pronto sus actividades seculares para seguirle. Usted creo que conoce el texto de que ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él. En algún momento el Señor le dijo, si tienen alforja, anden sin alforja. El que tiene, el que de pronto el que tenía posesiones, venda, déle a los pobres. Y que obviamente todo esto caracterizó el ministerio de Jesús. Cuando ya Jesús anunciaba de que el esposo le sería quitado, de que Jesús sería ascendido al cielo y que él moriría en esa cruz. Esto pasó casi al final del ministerio de Jesús. Y esta es una de las muy pocas porciones bíblicas que se predican. De hecho, yo jamás, y soy muy honesto al decirlo, yo jamás he escuchado una predicación fundamentada en Lucas 22, verso 35 al 38. Jamás. No la he escuchado. Se predica de las sanidades que Jesús hizo, se predica de la multiplicación de panes, se predica acerca de que Jesús oró en el huerto de Getsemaní, se predica obviamente de la resurrección, se predica muchas cosas de Jesús. Pero este pasaje que les voy a dar, que no es nuevo, siempre ha estado en la Biblia, pero la gente cuando lo lee, no quiero creer que no lo entiende, pero lo que sí de pronto quiero comprender es que cuando leen este texto y ven la demanda que el texto nos hace, mucha gente al ver la demanda como que siente la contradicción y prefieren callarlo. Prefieren pasarlo por alto para no ahondar en las palabras de Jesús con respecto a la exigencia que tiene el Señor y el Evangelio y el reino de Dios, de que no se puede, mi amado hermano, bajo ninguna circunstancia dejar de usar las dos manos. Y ya sabe a lo que más o menos me estoy refiriendo por cómo se está desarrollando esta enseñanza. Leamos Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 35. Usted tiene un prefacio allí muy particular, ¿verdad? ¿Qué dice el prefacio? Bolsa, alforja y espada. Amén. Bolsa, alforja y espada. Estas tres cosas que dice el prefacio, Jesús las va a nombrar en el texto bíblico. Y cada una de ellas, mi amado, tiene, ¿cómo le diría? Tiene una exigencia. Una exigencia que hoy muy pocos, casi no muchos, pero muy pocos la asumen como una parte de las exigencias del reino de Dios para ellos. Veamos de qué se trata. Verso 35. Y a ellos dijo, recuerda que estamos en Lucas 22, verso 35 al 38. Y aquí ya Jesús está prácticamente listo para poder salir de ese lugar, de ese aposento alto, en la última cena, disponiéndose ya para ir al huerto de los olivos a orar, porque sabía que la hora de su fatalidad habría de llegar. Mira, es decir, esto lo dijo casi que en las palabras finales para terminar su ministerio, y lo dijo para los 12. Amén. Para sus apóstoles, para sus discípulos, para que ellos a su vez transmitieran estas palabras. Verso 35. Y a ellos dijo, cuando os envié, dice, ¿lo tiene? Cuando os envié, y aquí viene, sin bolsa, ¿a qué se refiere? Bueno, no tengo a la mano
pequeño monedero, ¿no? Pero va por ahí el asunto. Los orientales por lo general tenían una pequeña bolsa de cuero, una bolsita de cuero. A veces hay perfúmenes que vienen en bolsitas, pero de tela, una bolsita de cuero, que en la parte previa a la terminación de esa bolsita venía entretejido una cuerda. Y ellos, al apretar la cuerda, automáticamente todo su contenido quedaba, diríamos, seguro allí. ¿Qué por lo general se cargaba en esa bolsita? Obviamente, monedas. Monedas que en ese sentido eran tanto de pequeña y de grande denominación. Usted debe de entender que en los tiempos, esto de pronto si acaso usted no lo sabía, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, ¿sí? Y aún en los tiempos de Abraham, no existían, y de hecho por ahí creo que usted no va a poder ver, no existían billetes. Los billetes vinieron a salir allá por la Edad Media y más adelante. Pero en la antigüedad no se utilizaban billetes, es decir, el papel que representaba valor. Se utilizaban monedas. De ahí que las monedas o las piezas, a veces eran piezas rectangulares de plata o de oro, llamado en monedas, era en este caso, sí, todo el sistema monetario, el sistema de valores que diríamos que usaba la sociedad oriental. Y las bolsitas eran, digo yo, como la billetera de un hombre en la actualidad. No digo la cartera de una mujer, porque ahí parece ferretería allá dentro de ese bolso. Pero bueno, sí, como la billetera de un varón. Una bolsita. Y Jesús le hace saber algo que él mismo les había dicho, que no hagan uso de estas cosas. Pero ¿para qué el Señor le dijo que no hagan uso? Para que aprendan a depender de Dios. Por eso, cuando el Señor le dijo, cuando vayan a predicar, no lleven bolsa. Es decir, no lleven su dinero, para que experimenten la dependencia de Dios en la provisión. Y así lo hicieron. Y por eso Jesús les dirá, ¿les faltó algo cuando yo les envié? Más bien Jesús les había dicho a los inicios del capítulo de Lucas, capítulo del Evangelio de Lucas, les había dicho, cuando vayan a un lugar y si alguien les brinda de comer, coman allí. Es decir, no van a gastar en comida, porque el que sirve en el Evangelio en este caso va a ser provisto por el Evangelio. Pero ahora Jesús les dice, recordándoles, ¿no? Cuando se envíe sin bolsa, ¿usted sabe qué cosa? Sin alforja, que era también una especie de zurrón de cuero que se usaba por lo general de la vejiga de las ovejas, ¿sí? O de otro tipo de animales. Ahí guardaban posiblemente agua para poder, en caminos obviamente polvorientos, desiertos, en los cuales ellos se trasladaban de una aldea a otra. Dice, cuando los envié sin bolsa, sin la provisión del agua, y luego dirá, y sin calzado, porque por lo general siempre llevaban un bolsito con otra muda de ropa, entre ellos el calzado, que era lo que más se podía exponer a desgaste. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor liberta al pueblo de la esclavitud de los egipcios, luego de que los hace vagar 40 años en el desierto, el mismo Dios se encargó de que el calzado ni siquiera se les desgastara, para que experimenten provisión, dependencia. Él dice, los envié sin bolsa, sin dinero, sin agua y sin vestuario. Y les pregunta, ¿os faltó algo? ¿Te faltó dinero para ponerlo al servicio cuando tú te ponías al servicio de mi obra? ¿Te faltó alimento, el agua? ¿Te faltó vestido, calzado, vestuario? ¿Te faltó? Y todos los discípulos, conocedores de su experiencia en el ámbito del trabajo ministerial, porque el Señor allí pulió primera mano, fe. Y ellos le dijeron, nada nos faltó. Es decir, tú te encargaste, cuando nosotros te servíamos, tú te encargaste de proveernos todo. Nada nos faltó. Y aquí viene el punto sobre las íes. Y él les dijo, pues ahora
¿Cuándo ahora? Es decir, ahora que ya me voy, ahora que ya no voy a estar con ustedes, ahora que el esposo les será quitado, ahora que va a llegar el día de mi crucifixión y ya no voy a estar junto a ustedes, ¿sí?, enseñándoles estos principios bíblicos. Busca el asunto. El que tiene bolsa, ¿qué dice? ¿Lo está leyendo? Yo creo que sí, ¿verdad? Tómela. Es decir, haga uso de ¿qué cosa? Ahí donde yo meto el dedo de la llaga. ¿De qué cosa? Usa de tu dinero ahora. Ahora usa de tu billetera. Usa, poniendo la moneda actual, usa tus dólares. ¿Para qué? Para que lo inviertas en mi reino. Yo sé que cuando ya se habla de dólares, uy, esto es... Pero usted que ya me está medio conociendo, sobre todo los amigos que me ven, que me están conociendo y sabe que me gusta ser imparcial a la hora de predicar la palabra. Yo no temas. Mira que estamos desarrollando, gracias a Dios, este precioso pasaje de Nehemías. Con las dos manos se llama. El pueblo con una mano restaurándose, pero con otra mano protegiéndose. Si cojo este tema, esta porción bíblica preciosa, por cierto, con una mano les enseñé la fe, pero con otra ahora les enseño a que inviertan en el reino. Ese es el éxito de este texto. Por eso es que mucha gente no lo toma como parte de predicación, porque esto exige, demanda el reino de los cielos para que se pueda desarrollar en esta tierra. Mi amado, no solamente es oremos, oremos, oremos. Esto es, como decían nuestros padres, esto es a Dios rogando y con el mazo dando. Ahora dice el Señor, el que tiene bolsa, tómela. Y también alforja, es decir, provéase. Y el que no tiene espada, va más allá el Señor. El que no tiene cómo protegerse, porque eso implicaba la espada. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ahora, yo sé que ya muchos dirán, o sea que el Señor estaba incitando a sus discípulos a la subversión para que se levanten contra Roma. No, no tiene nada que ver con eso. Nada tiene que ver con eso. Esto no tenía que ver nada con respecto a la violencia, sino a la defensa. A la defensa. ¿Por qué? Porque ya, mi amado, ya su protector, su maestro, su cuidador, que siempre lo salía a defender, porque estaba de manera presencial. Usted recordará, si usted es estudiante de la Biblia, usted recordará cuántas veces los fariseos, los escribas, cuando veían a los discípulos que estaban con la guardia baja, sí, ellos arremetían, y cuando Jesús, obviamente apercibido, ¿qué hacía? Salía como madre en celo a defender a sus crías. Luego Jesús les advertía y les decía, cuidado con la levadura de estos, guárdense de la hipocresía, porque el Señor estaba como leona en celo queriendo defender a los cachorros, pero la leona tendría su tiempo en la tierra. Y ahora sus discípulos tendrían que aprender a defenderse. Por eso el simbolismo de la espada. Tendrían que aprender a defenderse por sí mismos. Compren una espada. No se refería a la espada material o física, sino al poder proveerse de la herramienta de defensa del Evangelio. Ahora eran ellos los que tenían que ser defensores de otros. Jesús siempre andaba con la espada del Espíritu, la palabra. Y dice la Escritura, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Ya anunciando obviamente su muerte. Mira, cuando Jesús termina de dar este mensaje de que deben de ahora
invertir en el reino, bolsa, de que ahora tienen que proveerse para cuando les toque salir y que deben de buscar ahora protección, defensa en el evangelio. Llamado, este tipo de reacción llevó a muchos a sacarlo fuera del contexto con que Jesús lo había dicho. Tanto así que dicen que esta última parte quien la dijo fue Pedro. Y creo yo que también me inclino por aquello, porque Pedro siempre andaba armado. Si algo usted puede considerar en la vida de los discípulos es que Pedro siempre andaba armado. No sé si lo tenía oculto dentro de su atuendo, que por lo general eran las túnicas, pero aún en la última cena, míralo de esta forma, en la última cena hay otro que dice que fueron los hijos del trueno, Jacobo y Juan, que eran terribles también, ¿ya? Cualquiera de las dos son buenas opciones. Entonces ellos dijeron, mira que estaban en la Santa Cena, dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y me imagino que se las tiraron de ahí junto al pan y a la copa. Aquí tenemos las espadas, Señor. Y el Señor sabe cómo termina este pequeño diálogo con ellos. Y el Señor les dijo, basta. Es decir, no me han entendido. Basta, ahí no vas. Como diría cualquiera, estamos hablando 2 idiomas. Yo te digo una cosa y tú entiendes y tú me sales por la tangente. Basta. Luego entenderían por qué. Luego entenderían que ahora ellos tenían que ser lo que Jesús había sido para ellos. Ahora ellos tenían que hacerlo para otros. Con una mano tenían que velar por su propia integridad para con Dios y con otra defender al rebaño. ¿Me explico? Con una mano preocuparse por su vida espiritual y por otra preocuparse por el rebaño. Allí es donde el evangelio, mi amado hermano, se hace violento. Porque hay muchos que dicen, pastor, pero si con dificultad puedo velar por mí mismo. Yo sé que hay mucha gente que sí estima enormemente el pastorado, o sea, la labor pastoral. Yo sé que hay mucha gente que sí ve la realidad de que ser, obviamente, un pastor o un líder espiritual que vela responsablemente es una tarea enorme. Porque no solo tiene que velar por sí. Imagínate, tu vida misma. Qué duro se te hace a ti mismo guardar tu vida, que tengas que andar velando por la vida aún de gente que, obviamente, si se lo quiere ver bajo el marco general, por gente que ni siquiera conoces. Que tienes que andar pendiente de que si, hermano, si está orando, si con dificultad uno mismo lucha para poder orar. Hermano, está leyendo la Biblia, si uno mismo hasta lucha para leer la Biblia. Hermano, ¿se aflojó o no se aflojó esta semana en Cristo? Si uno mismo está que pelea para poder mantenerse en la fe. Es duro. Con una mano, lo que el Señor les estaba diciendo era, con una mano, entiendan que nada les faltó. Pero ahora, con otra mano, entienda que tienen ahora que involucrarse todos ustedes. Todo lo que es ustedes. Hablando, no solamente quiero que se concentre en mi reino, sí, tu intimidad conmigo, sino que ahora quiero que tú ayudes a otros, viéndote a ti obviamente, siendo el proveedor, siendo en este caso el que les levante el ánimo, siendo ustedes los que dan el agua. Por eso es que Jesús también en muchas oportunidades les dijeron, denle ustedes de comer, para que aprendieran que no todo necesariamente tenía que venir ligado a la fe, sino que también tiene que venir ligado a las obras. Mira, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo para experimentar la fe. Pero también hay un tiempo que hay que experimentar la obra de la fe. Mira cómo te lo digo, la obra de la fe. Porque la fe conlleva obras y las obras sin fe no sirven para nada. Con una mano la fe, con otra las obras. No se puede agarrar solo las obras también y olvidarnos de la fe. Y viceversa. Agarrarme solo de la fe, porque hay mucha gente que hace eso. Uy, yo tengo fe en mi Dios que mis hijos se van a salvar. Yo tengo fe en Dios que la planilla alguien me la va a pagar. Hablando de la planilla de la luz. Amado,
no estás agarrando con las dos manos la obra total o absoluta que Dios quiere que tú emprendas, que tú practiques. Con una mano restaurándose y con otra la espada, defendiéndose, para defenderse. Ellos no cogieron la espada para atacar, ellos cogieron la espada para defender si acaso venía un ataque. Por eso es que no puede sacar de contexto las palabras de Jesús. Jesús no estaba incitando a sus discípulos a que se unan posiblemente a Barrabás para un levantamiento armado. Jesús les dijo figurativamente que compren la espada para poder defenderse, pero no espadas físicas, porque ya lo veíamos ayer, que el creyente no tiene lucha contra sangre y carne. Amado hermano, dicho esto, y volviendo a Nehemías capítulo 4, se puede entender entonces cómo este pueblo hacía ambas cosas al mismo tiempo. Yo he visto, amado hermano, como pastor, yo he visto que mucha gente en el día, por ejemplo, hace alguna actividad espiritual y ya por la noche no van al culto. Porque pensamos que lo primero bastó para lo segundo. Pero también he visto como pastor, y hay quienes esforzándose todo el día, en la noche, hablando de asistir a un culto, son los primeros en sentarse en las bancas de la iglesia. ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque ellos han entendido que en el evangelio hay que estar, el tema por favor, sáquenlo a relucir, hay que estar con las dos manos. Ellos saben que hay que trabajar y hay que buscar. Esto no es de que, y en la mañana tuve campaña y como en la noche hay, de pronto, no sé, se me ocurre oración, ya no oro. El Señor sabe que estoy cansado. No, el Señor lo que sabe es que eres flojo. Y de que solamente haces la obra de manera parcial y no total. Quiero ir más allá. Con una mano atiendes tu hogar y con la otra sirves al Señor. Con una mano le planchas la ropa a tu marido y con la otra sigues enseñando en la escuela dominical. Con una mano haces la merienda y con la otra mano estás para evangelizar. Mira que con las dos manos, Esto no es de que, como tengo que atender a mi marido y hacer, entonces el Señor sabe que estoy ocupada y que no puedo hacer. Es dual. Es equilibrado. Con una mano cumplo mi responsabilidad en casa y con otra cumplo mi responsabilidad para con el Señor. Jesús nos dejó una máxima que también, mi amado hermano, muchas veces es sacada de contexto en el estudio de la palabra. Ven conmigo, por favor. Sí, al evangelio, a los evangelios. Veamos qué nos dice el Señor. Vayamos a los evangelios, por favor. Y mira lo que nos dice el Señor. Déjame, ubicarlo, en la Escritura. Aquí lo tenemos. En el Nuevo Testamento, mi amado hermano, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 22. Mira, Evangelio según San Mateo, capítulo número 22. Ponle asunto con esto. Y aquí voy a ir a un área que para muchos no es tan agradable, pero toca decirlo. Versículo número 15 en adelante. Y ahí tiene como prefacio la cuestión, dice allí, del tributo, es decir, de los impuestos. Verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra a Jesús. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, es decir, con los que representaban a Herodes, los cuales obviamente velaban por los intereses de Roma.
Y le dijeron: Maestro, mira cómo fueron salameros o aduladores. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Mira esas palabras, con mucha cizaña, ¿no? Pero también con adulación. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Yo me imagino por dentro que Jesús debió haber meneado desde la cabeza, diciendo: esta gente quiere engañarme. Y ahí viene: dinos. Primero como que lo sobaron a Jesús, ¿no? Y ahí viene la cizaña. Dinos, pues, ¿qué te parece? Es decir, danos tu parecer. Sabiendo que la pregunta era una pregunta capciosa y una pregunta de doble filo, que donde él respondía mal, mi amado, como fueron los herodianos, gente obviamente ordenada o trabajando para Herodes, es decir, gente militar. Si él respondía mal, en ese mismo momento los herodianos se lo llevaban del pescuezo a Jesús a la cárcel, por incitar al pueblo a que no obedezca la ley terrenal. ¿Y acaso, si Jesús respondía favorablemente para los intereses de Herodes, que eran los tributos, el pueblo se levantaría diciendo: este ha sido partidario de Herodes, este de Dios no tiene nada? Y toda la gente le hubiera dado la espalda a Jesús. Hasta ese punto, mi amado, llegó la tentación. Y veamos: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Es decir, ¿es lícito pagar impuestos a este emperador romano o no? La pregunta, amado hermano, créame que solo Cristo la pudo haber respondido. Porque cualquiera de nosotros, mi amado, hubiera terminado o en la cárcel o siendo apedreado por el pueblo. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y va, mostradme la moneda del tributo. Y ahí me imagino que sacaron el dracma, una moneda donde tenía la esfinge o la cara de César. Muéstrenme. Y ellos le presentaron un denario. Verso número 20. Y les dijo: ¿de quién es esta imagen? Yo me imagino que todos, no solo ellos, todos, aún los discípulos, la gente, la multitud, Jesús debió haberla levantado en alto. ¿De quién es esta imagen? Y todos, y obviamente los fariseos dijeron: del César es la imagen. Versículo número 21. Le dijeron: de César. Y él les respondió diciendo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, con una mano cumplan con sus obligaciones terrenales, y con otra mano, con las dos manos, cumplan sus obligaciones espirituales. Ahora, aquí voy a meter el dedo en la llaga. Si pagamos la luz, ya no pagamos el diezmo. Si pagamos la tarjeta y quiero ser abierto, si pagamos fiancar, de fío, ¿no? Fiancar, ya no tengo para la ofrenda. Si pagamos, y aquí Isa, Evel, Ésica, Gloria Salton, no sé, hay cualquier cantidad ahorita para ventas. Si pagamos eso, ya no voy a dar a la casa del Señor lo que le corresponde. Y ahí decimos, es que con una mano decimos, es que el Señor sabe que no me alcanzaba. ¿Y por qué no le quedaste mal al César? Para cumplir con lo de Dios. Usted dirá, pero hay que cumplir con el César. Sí, hipócrita.
Claro que hay que cumplir con el César, pero también hay que cumplir con Dios. Y de hecho, ya esto es mi óptica, no la óptica divina, mi óptica. Si quiero poner esto en una balanza, ¿quién es mayor? ¿El César o tu Dios? Muchos solo espiritualmente dirán, mi Dios pues. Ah, sí. ¿Y por qué a la hora de darle a cada quien lo que corresponde, primero corres a cumplir con el César, en vez de primero cumplir con el Señor? Y de lo que te queda, cumple con el César. Le debes al de la tienda, págale al de la tienda. Debes el agua, paga el agua. Debes la luz, paga la luz. Debes los impuestos prediales de este año, paga el impuesto. Debes la matrícula del carro, paga la matrícula del carro. Debes pagar tarjetas de crédito, paga. Debes alquiler, tienes que pagar el alquiler. Debes la pensión de los chicos en el colegio, paga. Cumple con el César. ¿Y Dios? ¿Por qué Dios es el último? Si acaso aparece en tu lista de pagos. ¿Por qué dejas a Dios al último? O simplemente ¿por qué Dios no está ni siquiera en tu hoja? Porque a veces nos vamos a los extremos. De ahí que hay muchos, no digo ni cientos, miles de cristianos que no cumplen con Dios. Que piensan que con una mano, porque oran, porque leen la Biblia o porque hacen o sirven en alguna área en la iglesia, de pronto están en el ministerio carcelario, o están en el ministerio de la alabanza, o están en el ministerio de lo que sea, porque pueden estar hasta en el ministerio de la prosperidad también, o de profeta, o de apóstol. Esta regla es para todos, desde el pastor hasta el último que se sienta en la última esquina de la iglesia. ¿Sabía usted que hay pastores que no diezman? Realidad. Hay pastores que ni siquiera diezman. ¿Cómo predicar la palabra del diezmo si ellos mismos no diezman? Tremendo mal ejemplo. Y hay gente que piensa, amado hermano, que porque cumple sirviendo en esas áreas, amado, no cumplen en la otra, dándole a Dios lo que es de Dios. Mi amado hermano, es con una mano que cumplo mis obligaciones terrenales y con otra mano cumplo mis obligaciones espirituales. Entre ellas, obviamente, entre muchas de ellas, el ser fiel con Dios en lo que a Él le corresponde. Y si tú me lo preguntas a mí, hoy por hoy lo primero que uno separa es lo que le corresponde a Dios. Luego de lo que el Señor me ha dado en añadidura, Dios hará alcanzar para todo lo demás. Sino que tenemos que ser buenos administradores de las cosas de Dios. Valía la pena hacer este énfasis, que no tampoco me lo puedo pasar por alto. Terminando Nehemías capítulo 4, verso número 18, porque los que edificaban cada uno tenía su espada, dice allí, ¿lo tiene? Ceñida a sus lomos, y así edificaban. ¿Cómo? Como decía el verso 16, ¿cómo edificaban ellos? Perdón, verso 17, ¿cómo edificaban? Con una mano cargaban y con la otra la espada. Con una mano cargaban, con una mano predicaban y con la otra la espada. Con una mano eran padres de familia y con la otra a proteger la familia. Mi amado, no podemos descompensar. No podemos simplemente orientarnos a una cosa despreocupando a la otra. Debemos de ser integrales. Integrales. El Señor, por ejemplo, cuando habla de nuestras vidas, Dios es un Dios integral. Y termino con él porque para mañana quiero topar el asunto de la trompeta, eso vamos a hacer para mañana. Quiero terminar con este texto bíblico, por favor. Sí.
Me gustaría que me acompañes a las cartas del apóstol Pablo. ¿Sí? Mira lo que nos dice el Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio. Déjame ubicarlo por el amor del Señor. En el Nuevo Testamento, ¿sí? Déjame ubicar el texto. No lo tenía, pero te lo quiero compartir como parte de esta preciosa enseñanza. A ver, aquí lo tenemos. Déjame ver. Sí, acá está. Déjame encontrarlo. Ya. Aquí está. Tercera de Juan. Disculpe si me he tomado un pequeño tiempo. No lo tenía a la mano, pero ya lo encontramos. En la tercera carta de Juan, en el capítulo primero. ¿Sí? Tercera de Juan, capítulo 1. Mira lo que dice el Señor, versículo número... Voy a leer del verso 1 al versículo número 3. Del verso 1 al 3, y lo que te quiero decir está resaltado sobre todo en el verso 2. Dice así. El anciano, hablando de Pablo, hacia este otro personaje, a Gayo, el amado, a quien amo, dice allí en la verdad. Verso 2. Amado, ponle asunto a esta palabra. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y entiende esto, por favor. Cuando dice en todas las cosas, habla, amado hermano, precisamente en eso, en todo, no solamente en lo espiritual, sino también aún en lo material, en lo físico. Diría cualquiera, no solamente con una mano en lo que tú te dedicas, sino también con la otra a lo que tú también en fe, diríamos, batallas y luchas para obtenerlo, en todas las cosas. Dios es un Dios absoluto, integral. Él no quiere que solamente un área de mi vida se restaure y la otra se vaya por el caño. No, Dios quiere levantarme en esta área y quiere levantarme en las otras áreas también. Y mira lo que dice. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas también, ¿qué cosa? Salud. Primera mano, salud. Así como prospera, ¿qué cosa? Con otra mano, tu alma. Dios me quiere sano, fuerte. Pero también Dios me quiere de oración, de intercesión, de combate. ¿Me explico? Dios es un Dios que usa sus dos manos. Y sus hijos, mi amado hermano, deben aprender a luchar con las dos manos. El área espiritual, el área secular. Para el reino de los cielos y también, sí, para vivir o para aprender a vivir de manera idónea en este mundo. Sin aferrarme a él, pero sí sobresaliendo en medio de él. En todas las cosas. Buena madre, buena sierva de Dios. Buena esposa, buena maestra de escuela dominical. ¿Entiende? Mi amado, cuando lo hago, estoy asemejándome a ese pueblo que con una mano restauraba el muro, reparaba las puertas y con la otra no se despreocupaba de la defensa que se tenía que llevar, obviamente, para esa misma obra que ellos levantaban. Hasta aquí, mi amado hermano, el mensaje titulado con las dos manos. Espero en el amor de Cristo que el Señor te haya podido hablar a través de esta enseñanza. Oremos a Dios. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias porque usted siempre nos anima, nos bendice. Siempre mi Dios ha podido tomar porciones especiales. Y hoy el libro de Nehemías no ha sido la excepción.
Señor amado, a cada hermano, a cada amigo que me observa, yo suplico, oh Dios, suplico que tú hagas la obra. Suplico, oh Dios, que nos enseñes a ser correctos, idóneos en el caminar de Cristo. Sí, mi Dios. Enséñanos, Espíritu Santo, a poder no solamente resaltar en el ámbito espiritual. Mucha gente podría decir que es de gran ejemplo en las cosas espirituales, pero se comen la camisa como padres. Dejan mucho que desear como esposos. Dejan mucho que desear como esposas. Hay quienes son excelentes madres, excelentes, pero son fatales a la hora de ser mujercitas en casa. Que a su pretexto de que tienen a cargo los niños, al marido no le planchan ni una camisa. Padre, no se puede estar bien en un área y aflojar otra. Imposible. Con las dos manos. Es con las dos. A la larga, si lo pongo en el ámbito familiar, los hijos irán. Y será tu compañero y tu compañera la que estará contigo hasta que Dios disponga. Igual en el plano espiritual, Señor. No se puede tampoco ser excelente marido, excelente padre o madre y ser pésima cristiana. No se puede, oh Dios, tratar de resaltar sacando, como se suele decir, un diploma de oro en casa, pero quedado de año cuando de lo espiritual se requiere. Es con una mano y con la otra, con ambas. Solo así, oh Dios, solo así seré ese varón o esa varona perfecta que tú anhelas que yo sea. No puedo descompensar. Tengo que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Espero, mis amados, que en esta preciosa noche el Espíritu Santo haya podido ministrar tu vida como lo hace con la mía. Y vamos a pasar, como es nuestra costumbre, a este tiempo de oración. Agradezco a Dios. Si me ayuda, por favor, mi esposa, me hacen falta mis binoculares, hoy se me ha olvidado. Vamos a orar, mis amados hermanos, por las peticiones que usted mismo ha podido pues hacérnoslas saber. De primera mano está mi hermana Oralia Benítez. Mi hermana Oralia Benítez dice allí: da gracias a Dios por la bendición recibida el día de hoy, dice ella, la cual fue la medicina que tuvo a bien recibir por parte del hospital en el cual ella se hace tratar múltiples situaciones pues, que se presentan en su cuerpo. Dice que ha recibido la medicina gratuita y también dice allí que el Señor le ha podido pues proveer obviamente también pues, de la salud, que ella tanto también está orando y clamando, creo que día a día, para poder recibir pues del Señor su misericordia. Mis amados, también mi hermana Betty Centurión, un saludo a la distancia para mi hermana Betty, dice: pide que oremos por ella, por su salud, ya que tiene un fuerte dolor en su brazo. Mi hermana Rosy Carpio pide también oración por Juan Carlos García, quien se encuentra, dice allí, en terapia intensiva debido a un derrame cerebral. Que el Señor tenga misericordia y pueda sacarlo de esa crisis. Jessica Mendoza pide por Luis Bosa, quien está, dice aquí, iniciando un tratamiento oncológico, es decir, un tratamiento contra el cáncer. Que el Señor tenga misericordia de Luis Bosa y pueda obtener el favor de Dios con esa terapia y pueda el Señor sacarlo de cualquier crisis también. Mi hermano Andrés Cheme, dice él, pide oración por toda su familia, por sus hijos, padres, suegros, su tía Patti, por sus amigos y por su esposa Denise,
quien tiene también una fuerte alergia. ¿Sí? Mi amado, pues que el Señor otorgue esa bendición a su vida. Mi hermana Vanessa Piloco da gracias a Dios por permitirle estar junto a la familia y por la fortaleza que le ha podido, sí, el Señor otorgar para poder sobrellevar estos tiempos que son de gran dificultad. Mi hermana Bélgica Candelario pide que oremos por ella, ya que se encuentra enferma, dice aquí, tiene inflamación de las amígdalas y un fuerte dolor en la espalda. Que el Señor sea, mi amado hermano, pues, y hermana, poderle dar la salud que este tanto demanda de parte de Dios. Mi hermana Isabel Pisa da gracias a Dios porque su esposo empieza a trabajar. Qué bueno. Dice aquí, desde este fin de semana, y pide a Dios para que le dé la cobertura de vida, obviamente, y que lo libre de cualquier tipo de contagio y de peligro también. Mi hermana Patricia Moreira da gracias, dice ella, a Dios por la salud y por provisión de alimentos para la familia. Mi hermana María Fernanda Reyes da gracias, dice ahí, a Dios porque Él es bueno y cuida de su creación, ya que el día de hoy, sí, menciona ella, sí, su gatito que estaba enfermo casi se muere, dice, pero Dios tuvo el control de todo. Qué bueno, sí, qué bueno poder escuchar también una petición de oración diferente, pero no por ello no menos importante. Recuerde que todos somos creación de Dios y Dios está interesado también, sí, es verdad, en nuestras mascotas. Mira, tanto amor tiene Dios por los animales que los salvó a todos en un arca. Amén. María Fernanda Reyes también, bueno, ya leímos eso, sí, perdón, mi hermana Shirley Cedeño, pide oración, dice aquí, por su esposo Napoleón Rodas, sí, por fortaleza y por la salud de su hijo Emanuel Rodas. Espero que mi hermana Shirley, que nos está viendo, me parece también, sí, luego de todo esto, que ya el Señor obviamente está tomando el control, se congréguense, mi hermana, usted, su esposo, su familia, porque esto es a Dios rogando y con el mazo dando también. Ahí va la cuña también, sí, para mi hermana Shirley. También dice ella, pide por la hermana, bueno, estas son oraciones generales, creo, ¿verdad? Las últimas, sí, son oraciones generales que mi esposa ha considerado también. Pide que se ore por la hermana Karen Mendoza, dice aquí, por su recuperación, por la hija y la nieta de mi hermana, sí, en este caso Marina Montalvo, sí, la hija de mi hermana Marina está también bastante delicada de salud, luego de que tuvo un parto muy riesgoso, sí, no le asentó bien, en este caso la cesárea, tuvo complicaciones, la niña que nació también penosamente quedó internada porque presentó un cuadro de fiebre, es decir, de infección, y que el Señor pues siga tratando tanto con la mamá como con la hija. Sí, y también por último, mi amado, como se ha venido también haciendo como nuestra costumbre, piden oración para que Dios guarde a todo el sistema de salud de nuestro país y del mundo entero, que tanto a la verdad se necesita en tiempos presentes. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar. ¿Te parece? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a inclinar nuestra cabeza y presentemos delante del Señor, ¿sí?, este tiempo precioso, este tiempo maravilloso, ¿sí?, de clamor, de intercesión delante de nuestro Dios. Amén. Padre amado, en el dulce nombre de Jesús, Señor mi Dios, venimos delante de ti. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder, Padre, ver de todas estas peticiones, ver tu mano, Señor. Ver, oh Dios amado, Padre, cómo te mueves con poder en medio, Señor amado, de cada uno de nosotros. Sí, mi Dios, te lo suplico, te lo imploro. Padre, otórganos, Espíritu Santo, te lo suplico, Padre, para podernos, Padre, restaurar, para podernos sanar, para podernos levantar, Señor amado, aún si estamos caídos en el polvo. Señor, sea usted mismo, Padre, bendiciéndonos, Señor amado, te lo suplico. Ayúdanos, oh Dios, conforme a la misericordia que tú nos tienes, conforme a las piedades, Señor, Padre, a tu poder, a las promesas de tu palabra. Padre, ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones, Señor. Padre, allá atrás de estas cámaras, Señor, Padre, de este espacio, Señor amado, mi Dios, en el que nos encontramos, Padre, hay familias enteras, hay hogares enteros, Señor amado. Solo tú sabes hasta dónde trasciende, Padre, la necesidad de la gente, Padre.
Porque yo sé que hay peticiones no solo escritas, hay peticiones, Señor, que van más allá, que están en el corazón, en la mente de los oyentes, Señor, de los que están mirando, Padre bendito, esta señal del internet, Señor, como lo es aquí en el Facebook. Padre, respóndales a sus angustias, a sus necesidades. Respóndaselas, Señor amado. Sane a los enfermos, restaure a los caídos, Señor. Dé provisión a los que tienen, Padre, Señor, esa escasez en el hogar. Guarde, ampare a los que, Padre, están expuestos a peligros. A los que han empezado esos tratamientos, Padre, del cáncer. Señor, usted mismo allí dando liberación, Señor. Aquellos que están, Señor, pasando por momentos de crisis, Padre, allí su mano de piedad y de misericordia para con ellos, otorgándoles, Padre amado, Señor, de tu cobertura, de tu asistencia. Envía tus ángeles, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Acampa, Padre, guarda y defiende las almas de tus hijos. Oh Dios, mañana que vamos a estar también allí en la Flor de Bastión, danos una buena salida, Señor. Danos, Padre amado, unción tuya para poder dar palabra fresca. Te lo suplico, mi Rey, en el nombre de Jesús. Sea usted obrando, mi Señor. Sea usted, Padre amado, tratando con esas pequeñas vidas, con nuestros niños, Señor amado. Envíalos, Padre, para que te alaben, para que se regocijen juntamente con nosotros. Y danos apertura de gracia para mañana en el culto, Señor, también que tenemos en ese devocional matutino en Muchelote. Padre, mañana estaremos allí temprano. Te lo suplico, Padre, envía tu pueblo. Envía tu provisión, Señor. Así como hoy, Padre, hemos podido meditar en tu palabra con las dos manos. Que con una mano, Señor, se busque y con otra, Padre, se pelee la buena batalla. Con una mano, Padre amado, haya intercesión y con la otra haya acción, poniendo por obra el Santo Evangelio, Señor. Que no se descompense, Padre, nuestra responsabilidad en el mundo y nuestra responsabilidad en la tierra, aquí en esta tierra, Señor, en tu reino. Que exista, Señor amado, equilibrio, pero sobre todo, mi Dios, que tú ocupes el primer lugar en cualquier área de nuestras vidas. Siempre tú el primer lugar, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Y a ti te alabamos y te bendecimos, desde ahora y para siempre. Amén. Amados, agradecemos al Espíritu Santo por habernos otorgado este precioso tiempo. Espero que esta palabra, esta oración, siempre se mantenga latente en su vida. ¿Sí? Yo creo que Dios siempre está dispuesto para poder hablarnos y bendecirnos, pero ese deseo de Dios para nosotros debe de ir de la mano con nuestra búsqueda, con el poder apreciar esos bienes espirituales y bienes materiales que Dios nos provee. Honremos a Dios. No es tan difícil. Es verdad, con esfuerzo. Pero Dios nos da fuerza, se lo aseguro. Hoy por hoy, mi amado hermano, pues nos encomendamos justamente a aquel que nos provee de esa fuerza, al Espíritu Santo. Deje que lo prospere, deje que Él le enseñe. Y yo le aseguro que con Él usted, por más que así usted diga no puedo, con Él usted podrá vencer todo obstáculo. Porque Él nos entiende, porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. De mi parte, mis amados, ¿sí? De parte de mi esposa, les decimos un gran Dios le bendiga. Y nos vemos, amada iglesia, mañana. Recuerde, estamos abiertos, estamos recibiéndolos. Vaya con todo deseo de corazón, porque Dios le va a bendecir. En el nombre de Jesús. Amén.